Señor. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, estamos a propósito, ¿están leyendo ustedes el librito? ¿Sí? Un libro bien interesante. Durante las 2 semanas pasadas estuvimos regalando este libro para todos aquellos que estuvieron viniendo. Dimos este libro para que lo lean y les hemos animado a que lean por lo menos 2 capítulos cada semana, o sea que ya debemos estar por el 4º capítulo leído ya. Algunos ya se lo devoraron porque es un libro súper bueno, súper interesante, ya lo leyeron todo, pero los que van despacio, pues por lo menos que ya hayan leído los 4 primeros capítulos. Si usted no vino las 2 semanas anteriores, lo lamento, pero tiene que pasar por la mesita ya de afuera, la mesa de información, y allí lo puede comprar. Precio módico, ¿sí? Y si alguno me dice, no, pero no, eso no está justo, yo no vine, fue por una cosa que usted piensa que sí, usted, bueno, yo seguramente le tengo alguno en la oficina para usted. Quiero oír por qué no vino las anteriores 2 semanas. Pero aquí estamos, hermanos, y hace 8 días nosotros terminamos el mensaje de esta serie. Vamos a continuar con esta serie con 2 versículos o con 2 pasajes, leyendo 2 pasajes que nos muestran qué es lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo que es su corazón. 2 pasajes que nos muestran allí de una forma muy clara. En el corazón de Dios hay cosas para nosotros bien lindas y para eso, y por eso nosotros estamos estudiando lo que estamos estudiando. Esos pasajes son, uno es Deuteronomio, en Deuteronomio 15:6, y no está en los boletines allí, pero solamente es para retomar donde vamos en el estudio. Esos 2 versículos van a aparecer en las pantallas. Deuteronomio 15:6 dice, ciertamente el Señor tu Dios te bendecirá, como te ha prometido. Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones, pero ellas no se enseñorearán de ti. Y también leímos a Ezequiel 34:27. En Ezequiel 34:27 dice, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará sus productos, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haya roto las coyundas de su yugo, y los libre de manos de los que los han tenido esclavizados. Y leo estos versículos porque es bueno que sepamos que alrededor de nosotros quizás hay muchas otras personas que andan haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. No hacen ninguna otra cosa diferente. Si usted, por ejemplo, y esa fue mi experiencia personal, ¿no? Lo digo porque fue mi experiencia personal. Si usted es un vendedor de carros, y yo comencé mi vida como comerciante así de esa manera, siendo empleado de un concesionario de carros y vendiendo carros ahí. Bueno, si tú tienes ese trabajo, de pronto tú te das cuenta que a ti te va mejor. A mí me iba mejor en mi trabajo. ¿Y saben por qué? Porque uno tiene una bendición. Por eso le va a uno mejor. Porque uno tiene una bendición. Y esto es solamente porque nosotros le estamos buscando a Él. Porque nosotros le estamos siguiendo a Él. Porque estamos buscando su presencia. Y Él quiere darnos su poder. Él quiere darnos su ventaja. ¿Y por qué? ¿Por qué Él quiere hacer eso? Porque Él quiere que nosotros hablemos, que nosotros seamos testimonio de que Él nos libra a nosotros de esclavitudes, como es la esclavitud de la pobreza o de las necesidades extremas o de las escaseces. Y Él quiere que nosotros vivamos bajo su protección, pero que la gente sepa que nosotros seamos un testimonio de que nosotros tenemos bendición en Él. El corazón de Dios es que nosotros vaya bien, que nosotros tengamos lo suficiente. Aún si tú vas a tener un corazón bien dispuesto y bien maleable en las manos de Dios, o sea, que se deja manejar por Dios, hasta Él te va a permitir que tú tengas mucho, pero mucho dinero, como Abraham. A veces era un rico, pero sabía que las riquezas tienen un fin, y eso es poder dar a los demás y bendecir a los demás.
y compartir con los demás. Y la semana pasada dijimos también que Dios no solamente quiere que tú salgas de deudas, porque estamos hablando de eso, de librarnos de esos yugos de la deuda. Pero Dios no solamente quiere que tú salgas de la deuda, sino que Él mismo te quiere sacar de la deuda. Es Él mismo. Para que cuando esas cosas sean visibles, esas cosas que pasan con nuestras finanzas, sean visibles a otras personas, entonces esas personas vengan para preguntarte, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cuál es el secreto tuyo? Tú no salgas ahí con una respuesta que va a expresar lo que han sido tus esfuerzos humanos o que vengas a hablar de lo inteligente que eres y de lo listo que eres para sacarle el billete a los demás y nada de eso, ¿verdad? Dios quiere que tú le dejes saber a la gente cuán asombroso es tu Dios. Cuán importante es que tú tienes la confianza en Él y Él te responde. Entonces Dios te quiere sacar de las deudas y es porque sencillamente Él te ama. No quiere que tú estés esclavo de nada. Pero hay cosas que para Él son importantes en este proceso de darte sanidad en tus finanzas. Él también quiere que tú te enfrentes y venzas esos yugos espirituales que te han metido en las deudas. Porque hay cosas espiritualmente que pasan en la vida y que hacen que uno se meta en esos problemas de las deudas. Y sabes, uno puede llegar a ver que pagó la deuda, pero vuelve y se mete otra vez en la misma cosa. Porque el espíritu ese sigue ahí funcionando dentro de ti. Y Dios quiere librarte de ese espíritu. Y tú necesitas lidiar con ese yugo en tu corazón y ser libre de su esclavitud y así entonces poder caminar en los propósitos de Dios. Siendo libre, tú vas a poder caminar en los propósitos de Dios. Y este yugo es un espíritu dominante. Este yugo es algo que te somete, es dominante. Se aprovecha de nuestros deseos naturales y nos lleva a poner las riquezas, el dinero, los bienes, los placeres en un lugar de prioridad sobre todas las demás cosas. Y ese no es el orden de Dios. El amor a las riquezas, la avaricia, la codicia, aún la lujuria, es ese espíritu del dios de Mamón o de Mamón que se adoraba tanto en Babilonia en la antigüedad. De ese yugo nuestro Dios nos quiere librar. De eso estamos nosotros hablando. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo tonto con el dinero? ¿Cuándo será que alguno de ustedes hizo algo pero bien tonto con el dinero? Quizás usted se puso a jugar el dinero. Quizás usted anduvo jugando el dinero y en cosas bien, ¿no? O sea, se aprovecharon de que a veces uno es tontito también, ¿no? Quizás usted lo ha malgastado. Y usted dice, pero ¿para qué compré eso? Eso no sirvió para nada y perdí mi plata, ¿no es cierto? Quizás lo has perdido sencillamente o lo has botado a la basura. O lo has dejado ahí en el bolsillo para que se vaya a la lavadora. ¿A alguien le ha pasado eso? No. Si le da pena no lo diga, pero a mí me ha pasado. Quizás lo has quemado. Yo tuve una época cuando estaba muchacho, quemaba ahí cuadra tras cuadra, fumando ahí el cigarrillo, quemando la plata. Eso es tonto. Eso es tonto y todos hemos hecho alguna vez algo tonto con el dinero, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Bueno, Dios quiere ayudarnos a que seamos sabios en el manejo del dinero para que no nos vaya mal, sino que nos vaya bien, no solamente a nosotros, sino para que nosotros también podamos ayudar a otros, que seamos de ayuda a otros con el dinero. Ahora, esa sabiduría
comienza con darle al dinero el lugar que le corresponde al dinero. El dinero no lo es todo en la vida. Yo sé que muchos piensan que sí. Y yo sé que cuando digo yo esto, que el dinero no lo es todo en la vida, ni es lo más importante, muchos están pensando, ay, pero es necesario. Pues, sí, es necesario, pero no es lo más importante. O si no, pregúntele a usted, no a un pobre, pregúntele a uno de esos bien ricos que ya ha pasado por varios años en su vida y ya está mayorcito, y pregúntele si todo ese dinero que ha tenido y todo es lo más importante en su vida. Y él ya comienza a resentir de todo lo que le hizo falta y que el dinero no lo pudo comprar. Ellos sí saben qué fue lo que no pudieron comprar con su dinero, por mucho dinero que ellos tuvieron. Por eso Jesús dijo, no ames las cosas que están en el mundo. Y ahí vamos a comenzar hoy. Con estas palabras, cuando Jesús dijo, no ames las cosas que están en el mundo. No ames. Digas, no ames. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? Primera de Juan 2, versículo 15 y 16. Ahí está en las pantallas para que usted lo pueda leer conmigo también, o si no, lo tiene ahí en el bosquejo, en su boletín. Por favor, léalo conmigo. Diga, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia nos quiere enseñar, la palabra de Dios nos quiere enseñar que el dinero puede hacer una de dos cosas. El dinero puede ser un medio por el cual nosotros recibimos bendición, tenemos bendición, compartimos bendición, o puede ser algo que el mundo usa para nuestra perdición. Puede ser una de las dos cosas. Ahora, Dios quiere que tú sepas manejar el dinero con bendición, como bendición, y no que el dinero gobierne tu vida y te aleje de Dios y traigas maldición sobre ti, sobre tu familia. Una cosa es que nos guste a nosotros algo, ¿sí? Que deseemos algo. Y otra cosa es que nosotros sintamos ese deseo adentro de tener, de poseer algo, bueno, pase lo que pase, sea lo que sea. O sea, amar esas cosas sin controlar nuestros deseos. Amar esas cosas sin controlar los deseos o la vanagloria, la fama que eso pueda producir. Eso nos puede llevar a nosotros a yugos de avaricia, de codicia o de lujuria. Cosas que son destructivas, cosas que Dios no quiere para nosotros. Tenemos que hacer una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre el amor verdadero y el deseo incontrolable o incontrolado por las cosas. O sea, solamente por acaparar cosas, por tener cosas, por poseer más de lo que debemos nosotros tener. O peor que eso, tener las cosas que no nos pertenecen a nosotros, que son de otro, pero no, yo las quiero para mí. Pero si esa es mujer del otro, no, yo la quiero para mí. Pero si es el carro del otro, no, yo lo quiero para mí. Pero si es el puesto del otro, no, vamos a hacerle zancadilla, yo lo quiero para mí. ¿Verdad? Debemos rehusar el tener las cosas solamente porque son el último grito de la moda, es lo que está de moda. Hay un peligro en querer tener las cosas que no necesitamos, aunque podamos pagarlas. No se trata de si podemos pagarlas o no en este momento, pero nos conviene, nos van a ayudar, van a ser importantes para nuestra vida, o por el contrario, va a ser un problema. Oh, yo digo tantos países, si yo hubiera visto que esto iba a traer tantos problemas, yo no me hubiera puesto a comprarles el fueguito ese, el coso de tal cosa, la otra, no les hubiera dado eso, ¿no? Si yo hubiera pensado que sí, las podía comprar, pero no lo pensó bien.
lo que trajo fue problemas. En Proverbios 21:17 hay una enseñanza preciosísima. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado será el que ama. Diga ama. El que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El que ama el vino, el levantar, el empinar el codito, ¿sí? El tirárselas de catador, ¿sí? O el que se quiere untar de todo lo más caro, echarse todos los ungüentos, que este para esto, que este para la otra cosa y este para la otra cosa y todo, y ninguno sirve para nada sino para quitarte la plata, pero, ¿sí? Bueno, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Ahora, no dice aquí que nosotros no podemos buscar deleites, que nosotros debemos ser la gente aburrida de este mundo. No. No quiere decir eso. Nosotros sí podemos buscar ciertos deleites, pero cuando tú te enamoras del deleite, eso sí te puede llevar a la pobreza. Porque no puedes tú estar marchando tras un deleite y después tras el otro y después detrás del otro. Bueno, eso va a afectar tu economía. En algún momento eso va a afectar tu economía. Estar siempre ansioso por el viernes, porque el viernes es la canita al aire. Porque el viernes es para el deleite. Entonces, estar detrás del viernes, estar detrás del nuevo iPhone, esa es la nueva versión. El estar detrás de la nueva película, el estar detrás de la nueva versión de esto y de aquello. ¿Ese es tu enfoque? ¿Ese es tu enfoque? ¿Y qué de tu familia? ¿Qué de tu carrera? ¿Qué de tus principios? ¿Qué de tu ministerio? ¿Por qué mejor no te emocionas por estas cosas? ¿Por qué mejor no te emocionas por eso? Entonces, quiero mostrarte este mismo versículo en otras versiones, pero son versiones que quizás tú no has oído mucho. Son esas versiones que sacan por ahí, ¿no? Esas versiones que sacan por ahí. Por ejemplo, hay una versión que es la nueva traducción Tecno. Nueva traducción Tecno. Y el versículo diría así más o menos. Hombre necesitado será el que ama la tecnología y el que ama los teléfonos inteligentes y los videojuegos conducirá luego un coche chatarra. Será lo único que va a poder comprar. La versión mujer adicta a las compras es otra versión. ¿Le suena interesante a usted eso? Dice, mujer necesitada será la que ama las compras y la que ama las bolsas y los zapatos carecerá de dinero para las uñas y el cabello. Ese lo gastó todo ya. Hay otra traducción que sería la traducción redefinida de ahorros, la que redefine los ahorros. Esta traducción diría más o menos, el que esté casado con una que dice, ahorré tanto dinero en las tiendas. Porque hay mujeres que dicen, no, miren, fui a las tiendas y ahorré, llega con un montón de paquetes, ¿no? Ahorré un montón de dinero en las tiendas. Entonces, el que esté casado con una que dice, ahorré tanto dinero en las tiendas, hombre pobre será. Mientras más su mujer ahorra, más su día de retiro se demora. Otra traducción ahí para los varones, porque ya que las mujeres se sienten que ya les di duro. Una otra traducción que sería la nueva traducción Starbucks 20 con whip. Pero estiría más o menos el versículo así. El que ama las bebidas coffee bar, hombre pobre será. El que ama los macchiatos y los frappuccinos comerá muchos frijoles pintos.
El mensaje es claro, hermanos, el mensaje es claro. Si tú controlas, o más bien, si tú no controlas, sino que las cosas te controlan a ti, pero si tú no controlas los deseos de tu carne, si tú no controlas tus pasiones, si tú no controlas tus anhelos, bueno, tú vas a seguir comprando, tú vas a seguir consumiendo a como el mundo te dicte. El mundo te va a decir qué es lo que tienes que comprar, cuándo lo tienes que comprar, cómo lo tienes que comprar. El mundo es el que va a decir qué clase de consumidor vas a ser. Un comercial tras otro, de esos comerciales que andan tocando tu ego, despertando y animando esos deseos por la moda, por la última versión de cada cosa, para simplemente no ser menos que los demás. ¿Sí? Ese es el mundo en que nosotros vivimos, pero la Biblia nos dice que no debemos poner amor sobre esas cosas, porque entonces esas cosas nos controlan y esas cosas nos empobrecen, nos pueden llegar a empobrecer. Amén. La avaricia, el amor por esas cosas, el querer todas esas cosas, el buscar todas esas cosas, la avaricia destruye. Tenemos que resistir, tenemos que resistir. ¿Se acuerdan de la historia de Acán? Una historia muy conocida en las Escrituras. Es que Dios le da a Israel la tierra prometida, los lleva hasta la tierra prometida, después de 40 años en el desierto, por fin llegan y pasan ahí al otro lado del río. Ustedes saben cómo fue todo este comienzo de conquista de la tierra prometida y van a enfrentarse a tomar la primera ciudad que está por delante de ellos, la ciudad de Jericó. Es la primera ciudad que ellos van a poder tomar. Y el Señor les habla antes de que ellos vayan a esa toma de Jericó. Les da todas las estrategias, les dice cómo deben hacer y todo. Pero les hace una advertencia. Dicen, esta será la primera ciudad que ustedes van a tomar. Esa van a ser los primeros frutos. Entonces ustedes la van a sacrificar. La van a sacrificar a mí. Todo lo de esa ciudad, toda la riqueza, eso es para mí. Ustedes no pueden tocar nada. Todo tienen que sacrificarlo, o sea, tienen que quemarlo, no pueden tomar nada, nada. El oro, la plata, todo eso va al templo. Todo eso son mis primicias, son los primeros frutos. Es decir, es el diezmo. Ese es los primeros frutos. Usted no puede robarle el diezmo a Dios, no puede tocarlo de Dios. El que lo toque va a ser una persona maldita, va a estar robando a Dios. Entonces les advierte, no pueden hacer eso. Y ustedes saben que hubo ese hombre llamado Acán que se dejó tocar por la codicia, por la avaricia y tomó cosas de ese tesoro que le pertenecía a Dios, que era apartado para Dios y lo que ocasionó fue una gran destrucción para él y su familia. Todos fueron destruidos, completamente todos. ¿Se acuerdan ustedes también de ese hombre llamado Giezi? Para los que no conocen quién era Giezi. El siervo de Eliseo se llamaba Giezi. Y Giezi estaba acompañando a Eliseo en su ministerio. Al mismo tiempo, Eliseo fue siervo del gran Elías. Elías fue transportado al cielo, fue arrebatado al cielo, y cuando eso sucedió, dejó caer su manto sobre Eliseo, quien era su discípulo, y vino entonces la gloria, el poder del Espíritu, ahora sobre Eliseo, y Eliseo hizo muchas cosas más importantes que las que había hecho Elías. Ahora está Giezi. Es la tercera generación ahí. Y Giezi hubiera podido hacer muchas cosas grandes también, como un siervo, como una persona aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Eliseo en un momento sanó a un hombre llamado Amán, era un general de Siria, y lo sanó de lepra. Entonces
Eliseo no le recibió ninguna recompensa por esa sanidad. Le dijo, no, yo no quiero nada de tu dinero. Vete con todas tus cosas, con todos tus regalos, con todas tus cosas y vete y sé sano, pero vete. Y Eliseo dijo, uy, pero ¿cómo va a hacer eso? Nosotros aquí queriendo techo nuevo y nosotros queriendo esto nuevo y queriendo, mire la ropita, mire, no, los zapaticos, ya las sandalias están rotas y todo, ¿cómo es que no? Y ofreciendo aquí y va a decirle que no. Entonces dejó que se fuera y lo alcanzó. Le dijo, no, sí, que nos des esto y que nos des lo otro. La avaricia lo agarró. Su corazón se llenó de eso. No pudo controlar su codicia. Y Dios había sido claro porque él quería eso. Él no quería que Amán fuera y cuando le preguntaran, ¿qué hiciste para ser sano? No quería que Amán fuera y dijera a la gente, no, pues yo fui donde el profeta de Dios, ahí me costó ahí tantas cosas, tuve que dar esta ropa y tuve que dar estos oro y me costó esto y esto. No. Eso no era lo que Dios quería que se dijera. Dios quería que se dijera, fui a donde el varón de Dios y el Dios de ese varón me sanó. No que él hubiera tenido que dar nada, pero ¿quién se intervino en eso? ¿Por qué? Por la avaricia. Y eso destruyó lo que Dios tenía planeado para él. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú, el hijo de Isaac, en Génesis 25. Bueno, Esaú le gustaba la comida y llegó cansado de trabajar y todo y tenía un hambre y su hermano Jacob estaba haciendo las lentejas. Yo no sé si tenían garrita o yo no sé, pero los judíos no comían de eso, pero tenía algo, yo no sé qué era, pero tenía algo y eso le llegó al olfato y se comenzó a saborear. ¿Y sabe qué hizo por comerse las lentejas? Le vendió la primogenitura a su hermano, que era el menor. Él tenía la primogenitura, era la bendición más grande que podían tener los hombres en la antigüedad, ser el primogénito. Pero le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y después resulta que Jacob se sintió también con derecho de robarle la bendición de su papá, que era no solamente la bendición de un padre, sino era la bendición de un abuelo que había recibido promesas de Dios, Abraham, Isaac, y ahora debía haber sido Esaú, pero ahora es Jacob el bendecido. Todo porque tenía el deseo y no lo pudo controlar. Y la Biblia dice, Dios dijo que Esaú aborreció su primogenitura. Como vimos hace 8 días, ¿no? En Mateo capítulo 6, que nosotros no podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios y lo reconocemos a Él como el dueño de todo, o servimos a las riquezas, al espíritu de las riquezas. Pero son dos cosas que están tan separadas, que tienen direcciones tan opuestas que nosotros es imposible servir a las dos cosas al mismo tiempo. Porque tu carne y tu espíritu regenerado no están en la misma página. Entonces, si usted mira ahí su bosquejo, eso dice ahí, en el bosquejo, para que tú lo recuerdes. Tu carne y tu espíritu regenerado no están en la misma página, están en direcciones opuestas. Y Gálatas 5, versículo 16-17 dice esto. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, es imposible. Una cosa también muy importante es que con quien tú socializas, eso va a afectar tus finanzas. Con quien tú socializas. Porque tú no puedes solamente estar con la gente que anda viviendo en la carne. Eso te va a dañar. Tú necesitas juntarte con las personas que van en tu dirección, con las personas que andan en el espíritu. Con quien socializas afecta tus finanzas. Proverbios 23, versículos 20 y 21 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón
empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Se la pasan durmiendo, pues claro, de tanto comer y tanto beber, pues después ya no quieren sino dormir. Pero eso los va a llevar a la pobreza. La persona que no puede controlar su carne en su comer, en su beber, esa es una persona indulgente. Está siendo indulgente consigo mismo. Es una persona que cruza las líneas, que cruza los límites y está comprometiendo así otras áreas de su vida porque no se disciplina a tener límites. Si tú te asocias con ese tipo de personas, entonces tú vas a ser tentado a ser como ellas y vas a ser tentado a mantener su misma clase de vida. ¿Recuerdas cuando la abuelita decía, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Recuerdas? Ah, sí, a mí me decían mucho eso. Yo quería estar con los de la calle allá jugando y todo, pero yo me sentía con esa libertad y saliendo, escapándome a jugar con ellos a la calle. Y ahí estaba la abuelita. Síguete metiendo con esa gente. Y ahora veo cuánta razón tenía la abuelita. No te dejes influenciar por esos espíritus de codicia, de lujuria. Tú camina en el espíritu. Y entonces así vas a poder ser de inspiración y de ayuda a aquellos que están atados por esos espíritus. Esos no te van entonces a dañar a ti, sino que tú los vas a bendecir a ellos. O sea, que ellos no te afecten a ti, sino que tú seas luz para ellos y tú les muestres lo que tu Dios ha hecho por ti y lo que también podrá hacer por ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No puedes vencer tu carne, los deseos de tu carne, con tu propia carne. Porque muchas personas nos dan ese tipo de consejos. Y quieren que con la carne nosotros venzamos la carne, pero no se puede. O sea, no basta la fuerza de voluntad. Eso de la meditación trascendental y todas esas cosas, eso no vale. La fuerza de voluntad no puede vencer la carne o a la carne. No puedes vencer o destruir yugos en la carne, caminando en la carne, andando en la carne. Debes andar en tu espíritu, que es un espíritu regenerado si eres una persona nacida de nuevo. Y entonces así cuando tú estás luchando para vencer, asegurando tu victoria, porque estás caminando en el espíritu. En Gálatas 5:16 lo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, no es que todos nuestros deseos, que todos nuestros anhelos sean pecaminosos y que nosotros no nos podamos dar ciertos gustos. No, Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida. Muchas de las cosas que nosotros deseamos y queremos son cosas válidas. Muchas son cosas buenas. Pero cuando nosotros queremos suplir esos deseos, nosotros debemos medir muy bien cuál va a ser el costo. ¿Qué es lo que nosotros debemos sacrificar para poder suplir esos deseos? Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿valdrá la pena? ¿No será esto para nuestra destrucción? ¿No nos separará esto de nuestras prioridades? ¿No será esto algo que el enemigo va a usar para destruirnos? Porque aparentemente no tiene nada de malo, es bueno, es bueno. Es bueno. Pero hay que meditar, hay que pensar antes de tomar las decisiones y preguntarle al Señor y su Espíritu nos va a revelar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos librar de este espíritu, de este yugo, de este modo de pensar, de este comportamiento que nosotros tenemos? Número uno, cree que Dios te quiere libre. Personas quieren pensar a veces que no, es que yo me merezco estar así, es que Dios me quiere castigar y yo me lo merezco. No, pero tú tienes que creer que Dios te quiere libre.
Hay gente aquí que está escuchando lo que le estoy diciendo, pero tú has perdido la esperanza. Has perdido la esperanza de ser libre y te has estado resignando a vivir en un yugo de esclavitud, en un yugo de pobreza, en un yugo de escasez. Si tú pierdes la esperanza, tú comienzas a caminar en la carne, porque no tienes esperanza. Tú comienzas entonces a caminar en la carne. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas volver a escuchar y a atender lo que Dios dice. Y escuchando lo que Dios dice, debes comenzar a hacer lo que Dios dice creyendo, con fe. Sí hay esperanza. Dios te quiere libre y Él está determinado. Él tiene el deseo ferviente de librarte. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído aquí en Él? Bueno, recuerda que aunque tú no eres judío, tú ya eres heredero de esas mismas herencias, porque tú ahora has recibido las promesas de ellos por la fe. Por la fe. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes? Ninguna atadura puede resistir esta verdad de la palabra de Dios. Si tú conoces esta verdad y tú la declaras, tú declaras esa verdad, tú vas a ser libre. Es por eso que es tan importante estar conectado con la iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar conectado con la iglesia y leer la Biblia todos los días. ¿Cuándo es que se lee la Biblia? No es por allá cada vez que de pronto usted viene y de pronto usted es de los que no viene todos los domingos. Y algunos tendrán alguna excusa y yo no estoy juzgando a nadie. Pero si tú realmente estás poniendo otras cosas y dándole otras prioridades al estar dando de tu tiempo para el Señor, el tiempo que Él te pide que tú des, bueno, tú te vas a encontrar realmente con problemas. Es importante estar conectado con la iglesia todo el tiempo. Y no quiere decir que 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no perder tu conexión con la iglesia. Es importante leer la Biblia todos los días. Es la palabra de Dios la que hace que nosotros quedemos libres de las ataduras. Número 2, reorienta tus palabras. ¿Cómo andas hablando? Porque quizás esto es lo que tú tienes que hacer. Reorienta tus palabras. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestras faltas. Mire, arrepiéntase rápido. Esto quiere decir, mientras hay tiempo para arrepentirse, arrepiéntase. Mire, mañana puede ser tarde. No le estoy deseando la muerte a nadie, hermano. Pero ¿cuántos saben que mañana puede ser tarde? ¿Sí? Vaya usted a un funeral y lo verá que usted dice, si hubiera tenido tiempo, sí. Mañana puede ser tarde. Arrepiéntese rápido. Segunda cosa, confiesa cada pecado como pecado. No ande buscando disculpas tontas para justificar el pecado. Por ejemplo, si tú compras algo nuevo, porque lo podías comprar, vamos a decir, pero tú compras algo nuevo y todavía no lo necesitabas. Es que no lo necesitabas realmente, pero lo compraste. En vez de ponerte a presumir eso, tú debes de reconocer que eso no estaba bien y decir, Señor, perdóname. Yo debía haber esperado en ti para haber hecho esto de una forma adecuada cuando realmente lo hubiera necesitado y no haber gastado en esto. Porque quizás hubieras podido haber gastado eso en otra cosa que sí necesitabas. Si tú no comienzas a hablar del pecado como pecado y decir, esto no debía hacerlo, fue pecado.
Si tú no comienzas a mirar el pecado como pecado, entonces estás entrando en negación. Porque estás diciendo, no, yo tenía derecho, yo podía hacer, para eso era mi plata. ¿Sabe? Estás considerando al pecado como algo con lo cual tú te puedes aliar, como algo con lo que tú puedes tener amistad. Y por eso andas presumiendo de lo que haces. Reconoce y declara tu pecado. Y luego, declárate libre a ti mismo. Declárate libre a ti mismo. Declárate libre de la atadura, de la avaricia, de la lujuria, de la codicia que te está forzando. O que te ha estado forzando. Que te ha estado enredando. Declárate libre de eso. Santiago 3, versículos 2 al 4 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Cuántos dicen amén? Todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Pero nosotros no podemos dominar esa lengüita. No podemos hacer que esa lengua realmente hable cosas que sean de bendición y nos enredamos con la lengua. Entonces, lo que tenemos que hacer es reorientar nuestras palabras. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Número 3, reorienta tus ojos. Proverbios 27:20. Aquí hay unas escrituras muy interesantes que hablan de cómo nosotros miramos y cómo usamos nosotros nuestros ojos. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre queremos ver más. Así son los ojos de los hombres. Y aquí hombres es humanidad. O sea, es también hombres y mujeres, pero quizás los que más fallamos en estas cosas son los hombres, claro que sí. 2 hombres casados andaban caminando, uno era creyente, el otro no, y el incrédulo andaba de mirón, ¿no? Ustedes saben lo que es ser mirón, ¿no? Se nos van los ojitos detrás de las anatomías de esas hermosas criaturas que Dios creó, y se le voltean a uno los ojos 360 grados. Y este incrédulo le pregunta al creyente, le gusta esa, y todo el vocabulario que se usa ahí, ¿no? Y el creyente le dice, no, mira, yo no veo esas cosas. Yo no veo esas cosas. No dijo, yo no veo esa mujer. Dijo, yo no veo esas cosas. O sea, yo no miro a las personas, yo no veo a la mujer de esa manera. Yo no veo esas cosas. ¿Sabe lo que le dice el incrédulo? Puedes mirar pero no tocar. Yo sé por qué ustedes se quedan en silencio. Porque quizás también usted lo cree. Usted piensa que eso está bien. Porque el enemigo tiene sus propias escrituras y nos las enseña. Pero esta es una escritura diabólica, decir, puedes mirar pero no tocar. Tu cuerpo sigue tu boca. Y por eso tú justificas esta lógica de Satanás. Y tú empiezas a ver. Y el problema es que toda tu vida ha sido condicionada a que después de ver, tú empiezas a tocar. Así ha sido condicionada tu vida. Eso es como poner un bistec delante de un perro hambriento. ¿Creen ustedes que solamente el perrito lo va a ver ese bistec y no lo va a tocar? Descuídese. Se lo come. Hemos perdido nosotros de vista los límites que Dios demanda de nosotros. Ahora, yo sí me pregunto, ¿hay algo malo para mí ser como ese tipo de mirones? ¿Será que eso tiene algo de malo para mí? Por supuesto que sí.
Hay dos razones. Primero, yo estoy casado. Yo estoy casado. Job 31:1 dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y hoy escuché una predicación dada a los jóvenes en una ocasión en donde el predicador habló acerca de este versículo y les animó a los jóvenes a comenzar a dar cumplimiento a esta palabra de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, ¿sí? Sino guardar cualquier mirada de satisfacción propia para únicamente aquella a la que le va a entregar su vida. Entonces, yo no solamente hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, sino también a cualquier mujer, aunque no sea tan joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi pasión estaba solamente puesta en mi esposa, solamente en ella. Y yo no quiero hacer algo que la deshonre a ella. Yo no quiero hacer algo así, algo que la deshonre a ella. Yo no quiero deshonrarla. Pero segundo, al ver, cuando miramos de esta manera, le estamos diciendo a la carne qué es lo que nosotros queremos tocar, cuando estamos mirando de esas maneras. Ya le estamos mandando un mensaje a la carne, ya eso está subiendo al cerebro. Ya eso está dañándonos internamente y estamos mandando ese mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero tocar? ¿Y qué quieres hacer después de ver? ¿Qué quieres hacer de ver? Quieres tocar lo que tu corazón codició. Y por eso hay tanto adulterio hoy en día. Es por eso. Necesitamos reorientar nuestros ojos. Segunda de Pedro 2:8 dice, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Es que Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y ustedes saben que eso era una locura, era una perversión total. Pero Lot no tenía que vivir en ese lugar. Lot no tenía que vivir allí. Él escogió vivir allí. Él, en el lugar en donde veía cosas que no debía estar viendo, cosas en las cuales él no debía estar participando, porque era un tormento. Pero nosotros no aprendemos muy fácil estas lecciones de la vida. A veces uno se pone a ver televisión. Yo no me había dado cuenta hasta después de mucho tiempo que muchos de los programas de televisión eran un tormento para mí. Era un tormento en este sentido. Es que yo me ponía a ver esos programas de que la casa soñada. No sé si alguien se pone a ver esas cosas, pero sí. Que cuál casa usted compraría y le muestran varias casas y que qué casa escogió y que cómo la van a arreglar y que cómo la van a remodelar y todo eso, ¿sí? Esos programas de mejores lugares para tú ir de vacaciones y conocer al mundo. Yo te voy a decir una cosa, me di cuenta que esos programas son un tormento para mí. No sé si para ti, pero... me estaba atormentando ahí, queriendo tener eso, deseando eso, soñando despierto, ¿verdad? Y así son todos esos programas de decoración del hogar, de viajes, de sitios de la red también, que nos llevan a mirar esas cosas y a desear esas cosas. Bueno, nosotros tenemos que reorientar nuestros ojitos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿En qué estamos nosotros gastando el tiempo? Reorienta también tus oídos, porque Romanos 10:17, que es un pasaje que cada quien debe sabérselo de memoria, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás escuchando? Y número 5, reorienta tu mente. Reorienta tu mente. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Bueno, ¿has oído la voz de Dios hablándote a ti hoy? Yo espero que sí. Que Dios de todo esto que hemos hablado, Dios haya tocado alguna parte, algún rinconcito de tu vida. Véase en este momento, amado hermano. Quiero hacerte esta invitación. Véase en este momento como Dios te quiere ver. Véase en este momento como Dios te quiere ver. Libre de avaricia, libre de deudas, como una persona rebosando, como una persona prosperando, como una persona obediente a Él. Véase en este momento véase de esa manera. Y declárelo ahorita, cierre sus ojos allí y declare, Señor, gracias, porque yo puedo ser una persona libre de todos estos espíritus de amor al dinero, de avaricia, de deuda, de codicia. Señor, estas cosas pueden ser dominadas si yo me alimento de lo tuyo, si mi espíritu se fortalece en ti. Señor, yo quiero debilitar esta carne para que no tenga ningún poder sobre mis deseos, Señor, y que yo pueda, Señor, poder disfrutar de todas las riquezas que tú me das, de todas las cosas que tú quieres que yo disfrute, pero de una manera, Señor, en donde yo no ando amando esas cosas, en donde yo puedo suprimir esas cosas en el momento en que tú me pidas que lo suprima, Señor, que no me van a atormentar, que no van a hacer que yo tome malas decisiones, que yo hiera a nadie, que yo abuse de nadie, que yo maltrate a nadie por tener las cosas, Señor. Señor, gracias porque yo me puedo declarar hoy sano de este yugo, Señor y Dios, porque tú me ayudas, Señor y Dios mío. Señor, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Señor, yo me declaro libre desde hoy, día y para siempre de todas estas cosas, Señor.